bienvenidos a nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias. Les saluda Ana Marta Arce y de inmediato vamos a hacer un repaso por nuestros titulares. Obras impostergables para la ampliación de la ruta San José-San Ramón se iniciarán en abril. El cambio climático afecta a todos los sectores de la sociedad y poco a poco cada uno de ellos deberá irse ajustando. El detalle en nuestra sección Cambio Climático. Solo una ley especial permitiría al gobierno utilizar 40.000 millones del Fondo de Telecomunicaciones para financiar parte de la deuda pública. El presidente del Congreso salvadoreño tildó de intento de golpe de Estado ingreso el domingo de militares a ese órgano junto al presidente Nayib Bukele. Obras impostergables para la ampliación de la ruta San José-San Ramón se iniciarán en abril. Los trabajos deberán finalizar en 12 meses. La construcción de 5 obras urgentes para poder ampliar la carretera San José-San Ramón empezarán en abril de este año, según establece el contrato firmado este martes entre el MOP y el consorcio OBIS. Los trabajos incluyen la ampliación de los puentes sobre el río Alajuela, Ciruelas y Segundo y el paso a desnivel en la Firestone, así como la construcción del conector Barrial Castella. Diseño y construcción de 5 obras fundamentales ubicadas a lo largo del recorrido del corredor vial, especialmente en las zonas de mayor congestionamiento. En este mapa recordemos la ubicación de las 17 intervenciones, obras de mejora a realizar a lo largo del corredor vial. Los trabajos tendrán una duración de 12 meses y representan una inversión aproximada de 14.000 millones de colones con recursos provenientes del MOP Conavi. Con la firma de este contrato, lo que ocurrirá es que en el mes de abril comenzarán las primeras obras sobre la ruta San José-San Ramón. Y eso es el mensaje central que le damos a las y los costarricenses. Estas primeras 5 obras son de las denominadas obras impostergables, es decir, son puentes o intercambios donde tenemos cuellos de botella, donde ya no da abasto y se está comenzando allí para desde ya empezar a mejorar la calidad de vida de las personas que por ahí transitan. En detalle, en el puente sobre el río Segundo será una ampliación a 8 carriles, mientras los ductos sobre el río Alajuela y Ciruelas se aumentará a 6 carriles. Por su parte, en el paso de nivel de Firestone será una ampliación a 8 carriles en la General Cañas y a 4 carriles de la vía a Belén. También como parte de estas obras en el conector Barrial Castella, se construirá un nuevo paso para sustituir el puente tipo Bailey que opera actualmente. Para poder avanzar en la solución de los problemas de nuestra vialidad, es necesario pasar por los momentos que estamos sufriendo. Realmente, uno de los principales problemas de nuestra ciudadanía es la congestión vial. El tiempo que pierden las personas y ni qué decir el costo que sufren las empresas. Pero es necesario acentuar esa dificultad para poder darle solución. No existe otro mecanismo. Las actividades más complejas de esta construcción se efectuarán en el horario nocturno, por lo cual los representantes del fideicomiso encargado del proyecto esperan que la afectación a los usuarios sea mínima. Los taxistas le exigieron al Regulador General de la República eliminar todas las plataformas de servicio público que operan ilegalmente en el país. Aseguraron que tomarán medidas si el regulador no elimina a Uber y a las otras empresas que operan ilegalmente. Pedimos el cierre de la plataforma de Uber y otros servicios piratas del país, le dijeron la tarde de este lunes los taxistas al Regulador General de la República, Roberto Jiménez. Bueno, creemos que es la institución que tiene en este momento, a través del artículo 38 y 44 de la ley 7969, la oportunidad de bloquear o de cesar, digamos, las funciones de Uber en Costa Rica. Si el jerarca de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, no saca de circulación a Uber y otras empresas, tomaremos medidas dentro de 22 días, apuntó el vocero del Foro Nacional de Taxistas. Agregó
que también solicitaron la separación de la reguladora adjunta Cinia Herrera y que se le abra un órgano director según lo estipula el artículo 11 de la Constitución Política, que señala sobre la omisión de un funcionario público en su cumplimiento. Él va a analizar nuestro documento porque cree que, y le demostramos, que se ha burlado de él, que lo ha vacilado, que le ha incumplido sus órdenes desde el 2018 sobre un órgano director que tenían que hacer contra Uber. Segundo, ya instruyó para que se haga el órgano director contra Uber en forma inmediata y en 22 días nos da la respuesta. Si no hay una respuesta en 22 días, compañeros de las otras organizaciones están procediendo con la demanda contra el señor regulador y posiblemente ya ahí sí va de la mano la solidaridad y el apoyo de todas las organizaciones nacionales. El también representante de este gremio, Rubén Vargas, manifestó que en la Asamblea Legislativa hay un proyecto de ley que está en un impasse, porque al parecer el gobierno pretende lograr consenso. Desde que nosotros estamos hablando de que no puede hablarse de transporte privado, sabiendo que el transporte remunerado es un servicio público. Que no puede hablarse de un transporte a la libre de personas que brindan el servicio cuando es un transporte regulado. Que no se puede hablar de que es un vehículo sin identificación cuando al ser un transporte público tienen que ser identificados. Que no se puede hablar de que es a la libre de bases de operación cuando tienen que haber bases de operación para tener una seguridad del usuario. Que no se puede decir que son vehículos que no van a la revisión técnica 2 veces al año porque es transporte público. O sea, tiene ciertos inconvenientes dicho proyecto de ley. Supuestamente la ARECEP hará un estudio para determinar si se demanda a Uber o no. Sobre este asunto tratamos de conversar con el regulador Jiménez. Sin embargo, la oficina de prensa nos informó vía WhatsApp que cuando la reunión concluyó, el jerarca se retiró para cumplir con otro compromiso. Los vientos que hemos percibido en los últimos días se mantendrán esta semana. El Instituto Meteorológico Nacional recomienda a la población tomar precaución por los rayos ultravioleta. Los vientos que hemos sentido nos ayudarán a sentir menos calor esta semana, informó el experto del Instituto Meteorológico Nacional. O sea, el mayor cambio que se ha notado es el regreso de los vientos alisios, ya como parte de las condiciones más normales del mes de febrero, recordando que febrero casi que es el mes más ventoso de todo el año en el país y lo normal es que esté soplando viento alisio. A diferencia de la semana pasada en donde prácticamente se debilitaron, ya esta semana nuevamente regresan los vientos alisios. Lo que sí no vamos a quitarnos, por decirlo así, es el calor, ya que estamos previendo condiciones muy secas y por lo tanto va a haber muy poca nubosidad. Naranjo aseguró que las noches tendrán temperaturas más frescas y una sensación térmica más fría. Sí estamos previendo que por lo menos después del miércoles en zonas como la zona norte y el Caribe algunas lluvias muy dispersas estén cayendo en esas regiones, pero tampoco nada que preocuparse. Es normal que también algunas lluviecitas caigan en esas regiones y que ocasionalmente hacia sectores del Valle Central como Cartago o inclusive las montañas al norte de San José pues puedan percibir alguna lluvia débil o llovizna. El meteorólogo comentó que la poca nubosidad de esta época seca nos expondrá a mayor radiación, por lo que recomendó evitar la sobreexposición al sol, mantenerse bien hidratados y usar bloqueador solar. Una magistrada pidió reformar la Constitución Política para intervenir los teléfonos de los periodistas y así conocer quiénes son las fuentes que tienen en el Poder Judicial. La Corte se desligó de esa posición y aseguran que se trata de una postura personal de la magistrada Rocío Rojas. A mí me parece que el interés público debe prevalecer siempre porque el éxito de una investigación podría verse afectada con la intervención de fuga de información. Y el secreto de la fuente del periodista no es ilimitada. Es claro que de acuerdo al 24 de la Constitución, habría que incluirlo dentro de los delitos que podrían tener intervención telefónica. Pero a mí me parece que por el secreto de las informaciones, por el éxito de las investigaciones, sobre todo cuando estamos a las puertas de un engrandecimiento del crimen organizado, saber quiénes son esas fuentes y sobre todo si son internas es del mayor interés público. Estas fueron las palabras que dio la magistrada de la Sala Primera, Rocío Rojas Morales.
Ella indicó que debían plantearse la posibilidad de una reforma constitucional para poder intervenir teléfonos celulares de periodistas con el objetivo de conocer las fuentes de ellos en el Poder Judicial, mismos que les brindan detalles sobre los trabajos judiciales, especialmente los del OIJ. La magistrada de la Sala Constitucional, Nancy Hernández, dijo que esa es la posición de la magistrada, pero no la de la Comisión de Enlace Corte-OIJ, ni tampoco de la Corte. Quería aclarar que nosotros el protocolo que estamos tratando de construir se enmarcaría con absoluto respeto al fallo de la Sala Constitucional. Es decir, si nosotros tenemos fuga de información, tenemos que investigar a nuestros funcionarios, no a los periodistas ni las fuentes de los periodistas, sino al revés. En vez de buscar hacerle un cruce de llamadas al periodista o intervenir al periodista, lo que hay que hacer es ver cuáles funcionarios manejaban la información del operativo y hacer la investigación a través de ellos. El Colegio de Periodistas cuestionó la posición de la magistrada y pidió retractarse ante la intención de intervenir los teléfonos de los periodistas. Censuro abiertamente la propuesta de la magistrada Rojas tendiente a intervenir los teléfonos de los periodistas. No es posible que la prensa costarricense sufra tal ataque, y mucho menos proveniendo del Poder Judicial. Invito a la magistrada Rojas a dejar de lado esa propuesta y que sea al interior de la Corte que investiguen si hay o no fuga de información. Pero no se puede bajo ninguna circunstancia atentar contra la libertad de prensa, atentar contra el secreto de las fuentes y mucho menos atentar con el derecho a la información que tiene la sociedad costarricense. Por su parte, el presidente de la Corte, Fernando Cruz, le dijo esta tarde a Costa Rica Noticias que esa no es la posición de la Corte, ni tampoco están gestionando ningún proyecto de ese tipo. Yo lo interpreté como una reflexión que ella hacía sobre una posible discusión en un futuro de una serie de reformas que deberían hacerse, que incluiría eventualmente, porque si uno escucha lo que ella dijo, se refería prácticamente a una reforma con trascendencia constitucional, pero es una posición de ella a propósito de una propuesta que hizo la magistrada Solano Castro, pero es una posición que era una reflexión que no tiene nada que ver con ninguna línea político o jurídica de la Corte. Era una reflexión que hizo doña Iris Rocío, muy personal. La declaración se dio luego del informe que brindó la magistrada Patricia Solano, donde indicó que aún está pendiente el análisis de un protocolo entre la Comisión de Enlace Corte-OIJ con los medios de comunicación sobre los perímetros en los allanamientos y la seguridad en las mismas operaciones. La deuda de la Fábrica Nacional de Licores se ha convertido en un lastre para el Consejo Nacional de Producción. El Estado valora la venta o concesión de este activo para pagar deuda, pero los trabajadores se oponen. Con el objetivo de reducir el déficit sin afectar programas sociales, cerrar instituciones públicas o crear nuevos impuestos, el ministro de Hacienda propuso a los diputados la venta o concesión de la Fábrica Nacional de Licores y el Banco Internacional de Costa Rica, BICSA. En el caso de la FANAL, su venta o concesión le generaría al Estado unos 10.000 millones de colones, equivalente a 0,03% del PIB. No obstante, esto no será una situación que se dé pronto, pues las instituciones implicadas deberán hacer estudios de factibilidad de estas iniciativas. Posteriormente, se requiere la aprobación de un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa. Bueno, nosotros estamos ya trabajando sobre eso. Para la semana entrante tenemos una reunión con los personeros del CNP, ¿verdad? Para trabajar sobre esas figuras. Lo mismo, pues ayer don Rogis habló con el sindicato, les hicimos esta presentación, cuáles son nuestras preocupaciones, cuáles son las inquietudes que tenemos y cómo es que nosotros creemos que podemos avanzar con ellos. Ellos, el sindicato, van a ser parte importante de la toma de decisiones que hagamos en la FANAL para poder avanzar en esas dos posibilidades de la concesión o una posible venta. Según el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción, esta medida más bien vendría a fortalecer el CNP, dueño de la FANAL, y por tanto la protección de pequeños y medianos productores agrícolas. En caso de un impago de FANAL, arrastre el crecimiento del CNP
como institución, que ha sido un crecimiento muy positivo durante el 2019, fue de un 42%. Las causas básicamente se refiere a la diferencia que ha habido en los impuestos y algunos compromisos que se dejaron de pagar en su momento, que repito, vienen desde 2002, 2004 a la fecha. Con los impuestos, nosotros seguimos pagando impuestos, pero hay una diferencia que no se está cancelando y eso nos está afectando. No obstante, para Manuel Porras, del Sindicato de Trabajadores del CNP, la venta o concesión de la FANAL traería no solo pérdidas a su institución, sino al Estado en general. Es una situación que se puede dar, eso estamos claros que se puede dar, pero que creemos que es más el daño que podría causar que lo que podría resolver en el tema fiscal. Y sería una afectación importantísima para el tema de la reactivación económica, porque estaríamos afectando a miles de pequeños y micros productores agropecuarios que hoy se sustentan bajo programas que desarrolla el Consejo Nacional de Producción. Con respecto a la propuesta de vender VIXA, en el Banco de Costa Rica, dueño del 51% de la entidad, detallaron que reafirman su anuencia y total disposición de colaborar con las solicitudes, acciones o información que requiera el gobierno en relación con esta iniciativa orientada a mejorar las finanzas públicas. El cambio climático afecta a todos los sectores de la sociedad y poco a poco cada uno de ellos deberá irse ajustando a las necesidades del ambiente. Vamos a conocer cómo lo están haciendo los servicios públicos. Uno de los principales problemas ambientales que enfrenta hoy el mundo es el cambio climático, generado por la emisión sin control de gases efecto invernadero y que ha desatado que la concentración del dióxido de carbono CO2 aumente cada vez en los últimos años. En Costa Rica, en nuestro país, la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos tiene como misión garantizar la atención de las necesidades de los usuarios y la prestación de los servicios en términos de equidad, acceso, costo, sostenibilidad ambiental y calidad. Por esta razón, ha iniciado la búsqueda de acciones de cara a los desafíos que plantea el cambio climático y el papel de las políticas públicas y la regulación. Estamos desarrollando metodologías tarifarias que permitan hacer sostenible el uso de buses y vehículos eléctricos a través de tarifas razonables, apropiadas, que incentiven estas iniciativas que disminuyen las emisiones de dióxido de carbono. ¿Cómo se puede lograr? Especialistas internacionales en materia de servicios públicos han encontrado distintas modalidades de casos de éxito para poder reducir el impacto de buses y de plantas eléctricas al medio ambiente. Por ejemplo, en transporte público, Europa ha innovado en flotas eléctricas y centros de movilidad urbana, reduciendo la contaminación de combustibles fósiles en las grandes ciudades. Hay mucha buena práctica que Costa Rica podría adaptar a las ciudades y a las regiones que tiene. En cuestión de electrificación, hay mucha práctica, mucha experiencia en cuestión de manejo de flotas eléctricas, con autobuses muy eficientes, que tienen gran capacidad de kilometraje y eso se puede hacer, la tecnología ya está, ya existe, ya se puede importar, se puede traer. Por otro lado, en materia de electrificación, los avances tecnológicos han permitido desde el almacenamiento de energía para reducir la emisión de carbono hasta la instalación de medidores inteligentes. Entonces, lo que el almacenamiento nos ofrece es la oportunidad para poder controlar esos recursos, porque cuando tenemos más variabilidad en el sistema, necesitamos más flexibilidad, y eso es lo que nos ofrece el almacenamiento de energía. Es un recurso muy flexible que puede responder rápidamente a los cambios que vemos en la generación o en la demanda. La eficiencia energética se va a lograr con la medición inteligente. Las personas van a ser más sensibles o van a estar mucho más informadas de cuál es el consumo que tienen, entonces van a decidir si les sirve mejor hacer un cambio en el hábito, porque a fin de cuentas ese cambio de hábito le puede dar un ahorro en su factura de electricidad y al mismo tiempo le está beneficiando al país porque puede hacer de que evitemos el encendido de una planta térmica. Pronto tendremos que actuar. Es más,
Según los expertos, se vuelve cada vez más indispensable reducir los riesgos del cambio climático a través de una actuación colectiva, con la contribución de todos los países. La trascendencia del impacto del cambio climático depende de las acciones que cada país tome para mitigarlo, a través de la planificación, el nivel de inversiones y el acceso a los servicios públicos. Igualmente, como lo vimos al inicio, se hace necesario que se unan el sector público y privado junto a la sociedad civil para evaluar y tomar medidas para que los impactos sean menores y no se magnifiquen. Vamos a hacer una pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más información. Aquí, en Buenos Aires, Argentina, en el sur del continente americano, llegamos a encontrar una de las fotógrafas más importantes de nuestros tiempos. Ella, la autora de imágenes que son parte inalienable de la cultura visual de América Latina. Ella, que nunca aceptó estereotipos. Para mí la fotografía, desde que la descubrí, se convirtió en mi vida. Fuerza Latina, los sábados a las 12:30 de la tarde y los lunes a las 2:30 de la tarde, solo en 13, Costa Rica Televisión. Solo una ley especial permitiría al gobierno utilizar 40.000 millones de colones del Fondo de Telecomunicaciones para financiar parte de la deuda pública. El ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, sin duda alguna agitó las aguas en la Asamblea Legislativa el día de ayer. Esto por exponer la situación fiscal que vive nuestro país y la cual no cayó nada bien en los legisladores. El jerarca hizo 11 propuestas para buscar solventar la deuda pública de Costa Rica. Una de ellas radica en utilizar 40.000 millones de colones del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, Fonatel, lo cual ha generado una gran incertidumbre sobre su posibilidad legal. Al menos así lo ven desde la Cámara de Infocomunicación, la cual acuerpa a las operadoras telefónicas y donde aseguran que es ilegal tomar esos 40.000 millones de colones del fondo de la institución. Dentro del proyecto de ley incluyó la toma de fondos de Fonatel. Fonatel es en realidad un fondo de universalidad y solidaridad que nada tiene que ver con un superávit. Es un fondo que fue creado específicamente para atender temas de brecha digital. Sus objetivos son absolutamente diferentes a la materia fiscal. Según Óscar Hernández, experto en Derecho Administrativo, si se crea una ley especial en el primer poder de la República, sí es factible que el dinero llegue a pagar parte de la deuda pública de nuestro país. No es por encima de una ley, es que no es un tema de superioridad, porque las leyes se encuentran ambas en el mismo plano, ¿ya? Sino que la ley especial rige las relaciones especiales para las cuales se aprobó. Entonces sí sería factible en este caso. Correcto, la ley especial rige los objetos especiales para los cuales se aprobó. Según los datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones, SUTEL, quien es el ente rector de Fonatel, esta entidad cuenta con un fondo de 125.000 millones de dólares. Pero, ¿de dónde vienen los recursos de Fonatel? En esta pantalla lo podemos observar. El primer punto es el recurso del Estado por concesión del espectro radioeléctrico. En segunda instancia, las multas y los operadores de telefonía infringen normas de la Ley de Telecomunicaciones. Y el tercer punto es la contribución parafiscal de 1.5% de las ganancias brutas de los operadores telefónicos, esto de manera anual. En la SUTEL aseguran que les preocupa la iniciativa que ya está en el primer poder de la República, esto por la afectación que podría tener en las familias de escasos recursos.
tiene varias cosas que nos preocupan. Una de ellas es que se está pretendiendo tomar dinero de un fondo que está destinado específicamente para llevar servicios de telecomunicaciones, entiéndase internet y telefonía, a zonas, comunidades vulnerables de nuestro país, a poblaciones vulnerables de nuestro país. Y hay 4 proyectos en marcha que tienen compromisos establecidos hasta el año 2027. Hay contratos firmados que se deben cumplir. Por ejemplo, actualmente hay 140,000 familias de escasos recursos que a los que se les entregó una computadora portátil y que además mes a mes con los recursos de Fonatel se les paga el servicio. La propuesta de Hacienda se da en medio de una serie de señalamientos que hace la Contraloría General de la República por la supuesta ineficiencia debido a que el Plan Nacional de Telecomunicaciones no camina como se propuso en principio. Ante esto, el Ministerio de Ciencia y Tecnología asegura que tendrán una mesa de trabajo para buscar solventar los señalamientos, pues aseguran que el funcionamiento de Fonatel es importante para recortar la brecha digital en el país. Estaremos en sesiones de trabajo con la Superintendencia de Telecomunicaciones, analizando el avance de cada uno de los proyectos que están sometidos por medio del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, y estaremos pues tomando las medidas necesarias en aras, insisto, de cumplir con las metas establecidas, porque esto es en beneficio de las personas en condición de vulnerabilidad. Fonatel tiene comprometidos de sus $125 millones, 359,000 hasta el 2027 en diferentes proyectos. El Ministerio de Educación Pública corre para que 556 estudiantes puedan empezar el curso lectivo. Ellos son alumnos de 15 centros educativos que permanecen cerrados en su mayoría por disconformidad con los docentes o directores nombrados. El cierre de la escuela 15 de septiembre en Atillo este lunes no fue el único donde un grupo de padres de familia impidió el inicio del curso lectivo. En total, 15 centros educativos permanecen cerrados. Es por eso que en el Ministerio de Educación Pública corren para que 556 estudiantes puedan regresar a las aulas. Los cierres en estos centros educativos se deben a disconformidad con los directores o directoras, conflictos con docentes y problemas de infraestructura. Al ser una planilla volátil, en muchos casos son de escuelas unidocentes en zonas rurales alejadas, en donde se le hace el nombramiento a un funcionario como director y este desestima. Por ende, nuevamente la Dirección de Recursos Humanos tiene que volver a agotar el registro de elegibles para volver a nombrar, y en algunos casos inclusive al no tener un funcionario en la lista de elegibles se tiene que hacer por lo que son procesos de inopia. Al cierre del 2018, el Departamento de Desarrollo Organizacional del Ministerio de Educación Pública organizó una guía para la atención y prevención de este tipo de conflictos en las 27 sedes regionales. Esto con el fin de identificar y atender los casos donde se podría presentar alguna situación de disconformidad y evitar más cierres al inicio del curso lectivo como ocurría años atrás. El año pasado, el Ministerio de Educación Pública se organiza tanto con lo que son oficinas centrales de educación y direcciones regionales para atender cada uno de los casos que se pueden presentar. Para ello, desde el año pasado se hizo un mapeo con cada dirección regional para identificar los mismos, y a su vez en enero tuvimos una reunión con representantes de direcciones regionales y oficinas centrales para seguir coordinando para la atención de estos casos. Los cierres se registran en Cartago, Cañas, Coto, Grande de Térraba, Guápiles, San Carlos, Punta Arenas, Santa Cruz y Sarapiquí. Pese a que las direcciones regionales ya atienden estos casos, aún no se tiene claridad de cuándo se podrían habilitar dichos centros educativos. Y con el ingreso a clases también aumenta la propagación de virus. Lo que más afecta a los menores son los problemas respiratorios y gastrointestinales. Aquí le contamos cómo ayudar a prevenirlos. Según los expertos, prácticas tan sencillas como el correcto lavado de manos y aplicar la técnica del estornudo, lo que es lo mismo estornudar cubriéndose la nariz con el antebrazo, son las maneras más efectivas de evitar contagios de virus. Con la entrada a clases, el contacto por largos periodos entre los estudiantes hace que aumente la propagación de estos, como los que causan gripes y diarreas. En la actualidad, con el más reciente virus mortal, conocido como coronavirus, es importante enseñarle a los niños a extremar las medidas de higiene. Aumentar
los casos por infecciones virales en los niños, porque estos pasan de estar aislados en sus casas a estar en aglomeraciones. Entonces, si un compañerito está enfermo, con más facilidad va a contagiar a los demás chicos que están cerca de él. Los cuadros que podemos tener son cuadros respiratorios como gripes y resfríos, y también no podemos dejar de lado lo que son los cuadros gastrointestinales que van a estar produciendo vómito y diarrea. La especialista además recomienda que si un menor está enfermo es mejor que permanezca en casa hasta que se cure, pues enviarlo así a la escuela solo causa que infecte a sus compañeros. Los niños deben tomar en cuenta que las manos deben de lavarlas después de ir al baño, antes de comer, después de limpiarse la nariz, cuando las vean sucias o cuando llegan a casa, luego de la escuela o en cualquier otro lugar. Bueno, el primer tip consiste en que iniciamos el lavado de manos abriendo el tubo de agua, mojándonos las manos, cerrándolo inmediatamente para tomar el jabón y de esta manera empezar todo lo que es la técnica. Esta técnica que se nos está recomendando permite que el lavado de manos cubra todas las áreas potenciales de la superficie de la mano donde podemos tener patógenos y de esta manera poderlos eliminar. No usar jabón, no restregarse adecuadamente las manos y enjuagar el jabón al mismo tiempo que se restriega las manos son los principales errores que se cometen, los cuales provocan que los virus y bacterias queden en las manos y lleguen hasta el organismo. 700 docentes renunciaron en el inicio del curso lectivo. Actualmente el Ministerio de Educación Pública tiene 1.200 nombramientos pendientes. El Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública corre contra el tiempo para cumplir con los protocolos y poder nombrar a 1.200 personas lo más pronto posible. Parte de los nombramientos que están pendientes de cubrir se deben a la renuncia de 700 docentes en el inicio de este curso lectivo, la sustitución de quienes se acogieron a su pensión, así como llenar las vacantes de los docentes que se trasladaron de una plaza interina a una en propiedad. Actualmente tenemos 1.200 vacantes, especialmente algunos profesores de primaria que renunciaron en su mayoría, y lo que sigue acá es seguir haciendo acciones para llevar con la celeridad a estos docentes en los centros educativos. Muchas de estas personas se nombran, pero cuando llegan al centro educativo manifiestan que ya no están interesados y vienen y renuncian. Por otro lado, en la semana anterior se presentaron cerca de 1.500 incapacidades ante el Ministerio de Educación Pública. Todas tenemos que sustituirlas porque es un servicio educativo. El servicio educativo no se puede interrumpir. Estamos obligados por el 77 de la Constitución Política a dar continuidad en todo momento y a lo largo y ancho de nuestro país en cada uno. La planilla del MEP es de 80.000 funcionarios, de los cuales cerca de 60.000 son docentes. Y en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos a la martilla, una especie de familia del mapache, pero que tiene similitud con el mono y el oso. La martilla es un pariente del mapache, pero al observarlo parece una mezcla entre un oso pequeño y un mono. Su descripción inicial confundió a los zoólogos, quienes lo clasificaron en el grupo de los primates hasta que finalmente se supo su relación con los carnívoros. Tienen cola prensil, además su dieta es a base de frutas y sus patas tienen plantas similares a las del mono. Este animalito come frutas, flores, insectos, miel, huevos y otras materias. Es de hábitos nocturnos. Tiene la particularidad de ser uno de los 2 únicos carnívoros del mundo que posee una cola prensil. Es posible que sea un eficiente dispersor de semillas en los bosques debido a la variedad de fruta que come y que las semillas pasan intactas por su tracto digestivo. Igualmente podría ser un importante polinizador de algunos árboles, pues busca el néctar de sus flores. Si en algunas de sus salidas a paseos por el bosque en una noche escucha una serie de gritillos seguidos y agudos, ponga mucha atención, pues podría tratarse de una martilla en las ramas de los árboles.
Pasamos ahora al ámbito internacional. El presidente del Congreso salvadoreño, Mario Ponce, tildó de intento de golpe de Estado el ingreso el domingo de militares a ese órgano junto al presidente Nayib Bukele, acción por la que la Corte Suprema advirtió al mandatario. El presidente del Congreso de El Salvador, Mario Ponce, se pronunció el lunes sobre el ingreso al hemiciclo de militares armados junto al presidente del país, Nayib Bukele, ocurrido el domingo. Custodiado por un séquito de seguridad del Estado Mayor Presidencial, el mandatario habló por unos minutos y luego se retiró del lugar. Ya la Junta Directiva se ha reunido y la Comisión Política de forma conjunta para analizar la situación y tomar acciones en relación a ese intento de golpe de Estado al órgano legislativo. La situación se generó por la negativa de los legisladores a aprobar un préstamo de $109 millones. El Ejecutivo requiere de esos fondos para la compra de equipamiento del Ejército y la Policía, que es clave para mantener en marcha un plan en contra de las violentas pandillas. No es posible que 28 años después de los acuerdos de paz tengamos a gente de nuestras Fuerzas Armadas invadiendo el órgano legislativo con armas de guerra. El domingo ingresaron a la sede del Congreso soldados del Ejército usando chalecos antibala y portando fusiles de asalto junto a policías antimotines. Luego rodearon el Salón Azul, que sirve de sala de debates para los 84 diputados. Fuera del recinto legislativo también hubo fuerte presencia de militares. El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, afirmó el lunes que no va a pasar nada en Venezuela tras la gira internacional del opositor Juan Guaidó, quien reiteró su llamado a elevar la presión en las calles contra el gobierno cuando regrese al país. Venezuela va a ser libre. El líder opositor venezolano Juan Guaidó reiteró su llamado a elevar la presión en las calles contra el gobierno de Nicolás Maduro cuando regrese al país. Burlando una prohibición de salida de Venezuela, el jefe del Parlamento emprendió el 19 de enero una gira por Colombia, varios países de Europa y Estados Unidos, que lo reconocen como mandatario encargado. Regreso a mi patria con nuestros afectos, regreso con compromiso de nuestros aliados, con acciones y medidas que se irán ejecutando y con el llamado a nuestro pueblo para que volvamos a reactivar la lucha y la movilización popular. El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, afirmó el lunes que no va a pasar nada en Venezuela tras la gira internacional de Guaidó. El presidente de la oficialista Asamblea Constituyente aseguró que en el caso del opositor acusado entre otros delitos de traición a la patria no habrá impunidad, aunque sin llegar a mencionar un posible arresto. Las fuerzas militares y de policías están en alerta en Colombia ante el anuncio de los rebeldes del Ejército Liberación Nacional de realizar un paro armado que pretende impedir bajo amenazas la movilización en el país. Todas las unidades militares. Las fuerzas militares y policiales de Colombia están en alerta. Así lo anunció el lunes el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en respuesta al desafío lanzado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, que advirtió con realizar un paro armado que pretende impedir bajo amenazas la movilización en el país. Las fuerzas militares y la Policía Nacional van a responder con la firmeza adecuada y legítima y con todo rigor ante las amenazas de estos terroristas. En un comunicado difundido en redes sociales, el ELN señaló que impondrá un paro armado en el territorio nacional de 72 horas a partir del 14 de febrero y pidió a la población mantenerse en sus viviendas para evitar lamentar consecuencias. El gobierno colombiano insistió en que responderá a los guerrilleros, pero no dio cuenta de acciones concretas o movimientos especiales por parte de las tropas. No vamos a permitir que estos criminales vengan a chantajear al gobierno con terrorismo y ataques a la población civil y a la infraestructura, alegando falsos deseos de paz. Reconocida como la última guerrilla activa en Colombia, el ELN cuenta con unos 2.300 combatientes y opera en el 10% de los 1.100 municipios del territorio, según cifras oficiales y de organizaciones independientes. El gobierno del derechista Iván Duque rompió los diálogos de paz con el ELN, tras un atentado con coche bomba contra una escuela policial en Bogotá, en el que murieron 22 cadetes hace poco más de un año. Colombia vivió un alivio de la violencia con el acuerdo de paz con las FARC en 2016, pero aún persisten grupos armados financiados por el narcotráfico que imponen su ley en zonas apartadas. Condenemos
La titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, urgió al primer ministro británico Boris Johnson a buscar un futuro acuerdo comercial más ambicioso, aunque advirtió que todo pacto tiene sus reglas. La titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llamó el martes al primer ministro británico Boris Johnson a buscar un futuro acuerdo comercial más ambicioso. La presidenta de la comisión dijo que le sorprendió oír a Johnson hablar de alcanzar un modelo como el australiano, ya que aseguró que el bloque no tiene acuerdos comerciales con Australia, sino que actualmente negocian en los términos de la Organización Mundial del Comercio. Si esa es la decisión británica, estamos bien con eso sin ninguna duda, pero de hecho estamos de acuerdo con Australia en que debemos poner fin a esta situación y trabajar en un acuerdo comercial con ellos. Por supuesto, el Reino Unido puede decidir conformarse con menos, pero personalmente creo que deberíamos ser mucho más ambiciosos. Tras el Brexit, Londres y Bruselas se disponen a iniciar en marzo las negociaciones sobre su futura relación, en base a la declaración política acordada por ambos en 2019, que establece la necesidad de contar con una competencia abierta y leal. No obstante, la Unión Europea teme que el Reino Unido socave el mercado único europeo al apartarse de las reglas del bloque en materia de competencia, ayudas de Estado, protección social o ambiental. Hacemos una nueva pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más de Costa Rica Noticias. México para mí es mi nuevo hogar, no tengo otra palabra para describirlo. Un nuevo comienzo, o sea, es como esa oportunidad que la vida me dio para ser yo misma. Muy europea, pero la gente no es como Europa, no es fría, es latina, es cálida. Aquí me arraigué, aquí me quedé y aquí no me muevo. Desde Guanajuato, viva cómo se mezcla lo típico, el talento de actores y bailarines, la mezcla de ritmos en el Festival Cervantino 2019. Este viernes 14 de febrero a las 9:30 de la noche y el domingo 16 a las 4 de la tarde. Solo en 13, Costa Rica Televisión. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias. Les saluda Ana Marta Arce y de inmediato vamos a hacer un repaso por nuestros titulares. Obras impostergables para la ampliación de la ruta San José-San Ramón se iniciarán en abril. El cambio climático afecta a todos los sectores de la sociedad y poco a poco cada uno de ellos deberá irse ajustando. El detalle en nuestra sección Cambio Climático. Solo una ley especial permitiría al gobierno utilizar 40.000 millones del Fondo de Telecomunicaciones para financiar parte de la deuda pública. El presidente del Congreso salvadoreño tildó de intento de golpe de Estado ingreso el domingo de militares a ese órgano junto al presidente Nayib Bukele. Obras impostergables para la ampliación de la ruta San José-San Ramón se iniciarán en abril. Los trabajos deberán finalizar en 12 meses. La construcción de 5 obras urgentes para poder ampliar la carretera San José-San Ramón empezarán en abril de este año, según establece el contrato firmado este martes entre el MOP y el consorcio OBIS. Los trabajos incluyen la ampliación de los puentes sobre el río Lajuela, Ciruelas y Segundo y el paso a desnivel en la Firestone, así como la construcción del conector Barrial Castella. Diseño y construcción de 5 obras fundamentales ubicadas a lo largo del recorrido del corredor vial, especialmente en las zonas de mayor congestionamiento. En este mapa recordemos la ubicación de las 17 intervenciones, obras de mejora a realizar a lo largo del corredor vial.
Los trabajos tendrán una duración de 12 meses y representan una inversión aproximada de 14.000 millones de colones con recursos provenientes del MOP Conavi. Con la firma de este contrato, lo que ocurrirá es que en el mes de abril comenzarán las primeras obras sobre la ruta San José-San Ramón. Y eso es el mensaje central que le damos a las y los costarricenses. Estas primeras 5 obras son de las denominadas obras impostergables, es decir, son puentes o intercambios donde tenemos cuellos de botella, donde ya no da abasto, y se está comenzando allí para desde ya empezar a mejorar la calidad de vida de las personas que por ahí transitan. En detalle, en el puente sobre el río Segundo será una ampliación a 8 carriles, mientras los ductos sobre el río Alajuela y Ciruelas se aumentará a 6 carriles. Por su parte, en el paso de nivel de Firestone será una ampliación a 8 carriles en la General Cañas y a 4 carriles de la vía a Belén. También como parte de estas obras en el conector Barrial-Castella, se construirá un nuevo paso para sustituir el puente tipo Bailey que opera actualmente. Para poder avanzar en la solución de los problemas de nuestra vialidad, es necesario pasar por los momentos que estamos sufriendo. Realmente, uno de los principales problemas de nuestra ciudadanía es la congestión vial. El tiempo que pierden las personas y ni qué decir el costo que sufren las empresas. Pero es necesario acentuar esa dificultad para poder darle solución. No existe otro mecanismo. Las actividades más complejas de esta construcción se efectuarán en el horario nocturno, por lo cual los representantes del fideicomiso encargado del proyecto esperan que la afectación a los usuarios sea mínima. Los taxistas le exigieron al Regulador General de la República eliminar todas las plataformas de servicio público que operan ilegalmente en el país. Aseguraron que tomarán medidas si el regulador no elimina a Uber y a las otras empresas que operan ilegalmente. Pedimos el cierre de la plataforma de Uber y otros servicios piratas del país, le dijeron la tarde de este lunes los taxistas al Regulador General de la República, Roberto Jiménez. Bueno, creemos que es la institución que tiene en este momento, a través del artículo 38 y 44 de la ley 7969, la oportunidad de bloquear o de cesar, digamos, las funciones de Uber en Costa Rica. Si el jerarca de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, no saca de circulación a Uber y otras empresas, tomaremos medidas dentro de 22 días, apuntó el vocero del Foro Nacional de Taxistas. Agregó que también solicitaron la separación de la reguladora adjunta Cinia Herrera y que se le abra un órgano director según lo estipula el artículo 11 de la Constitución Política, que señala sobre la omisión de un funcionario público en su cumplimiento. Él va a analizar nuestro documento porque cree que, y le demostramos, que se ha burlado de él, que lo ha vacilado, que le ha incumplido sus órdenes desde el 2018 sobre un órgano director que tenían que hacer contra Uber. Segundo, ya instruyó para que se haga el órgano director contra Uber en forma inmediata y en 22 días nos da la respuesta. Si no hay una respuesta en 22 días, compañeros de las otras organizaciones están procediendo con la demanda contra el señor regulador y posiblemente ya ahí sí va de la mano la solidaridad y el apoyo de todas las organizaciones nacionales. El también representante de este gremio, Rubén Vargas, manifestó que en la Asamblea Legislativa hay un proyecto de ley que está en un impasse, porque al parecer el gobierno pretende lograr consenso. Desde que nosotros estamos hablando de que no puede hablarse de transporte privado, sabiendo que el transporte remunerado es un servicio público. Que no puede hablarse de un transporte a la libre de personas que brindan el servicio cuando es un transporte regulado. Que no se puede hablar de que es un vehículo sin identificación cuando al ser un transporte público tienen que ser identificados. Que no se puede hablar de que es a la libre de bases de operación cuando tienen que haber bases de operación para tener una seguridad del usuario. Que no se puede decir que son vehículos que no van a la revisión técnica 2 veces al año porque es transporte público. O sea, tiene ciertos inconvenientes dicho proyecto de ley. Supuestamente la ARECEP hará un estudio para determinar si se demanda a Uber o no.
Sobre este asunto tratamos de conversar con el regulador Jiménez. Sin embargo, la oficina de prensa nos informó vía WhatsApp que cuando la reunión concluyó, el jerarca se retiró para cumplir con otro compromiso. Los vientos que hemos percibido en los últimos días se mantendrán esta semana. El Instituto Meteorológico Nacional recomienda a la población tomar precaución por los rayos ultravioleta. Los vientos que hemos sentido nos ayudarán a sentir menos calor esta semana, informó el experto del Instituto Meteorológico Nacional. O sea, el mayor cambio que se ha notado es el regreso de los vientos alisios, ya como parte de las condiciones más normales del mes de febrero, recordando que febrero casi que es el mes más ventoso de todo el año en el país y lo normal es que esté soplando viento alisio. A diferencia de la semana pasada en donde prácticamente se debilitaron, ya esta semana nuevamente regresan los vientos alisios. Lo que sí no vamos a quitarnos, por decirlo así, es el calor, ya que estamos previendo condiciones muy secas y por lo tanto va a haber muy poca nubosidad. Naranjo aseguró que las noches tendrán temperaturas más frescas y una sensación térmica más fría. Sí estamos previendo que por lo menos después del miércoles en zonas como la zona norte y el Caribe algunas lluvias muy dispersas estén cayendo en esas regiones, pero tampoco nada que preocuparse. Es normal que también algunas lluviecitas caigan en esas regiones y que ocasionalmente hacia sectores del Valle Central como Cartago o inclusive las montañas al norte de San José pues puedan percibir alguna lluvia débil o llovizna. El meteorólogo comentó que la poca nubosidad de esta época seca nos expondrá a mayor radiación, por lo que recomendó evitar la sobreexposición al sol, mantenerse bien hidratados y usar bloqueador solar. Una magistrada pidió reformar la Constitución política para intervenir los teléfonos de los periodistas y así conocer quiénes son las fuentes que tienen en el Poder Judicial. La Corte se desligó de esa posición y aseguran que se trata de una postura personal de la magistrada Rocío Rojas. A mí me parece que el interés público debe prevalecer siempre porque el éxito de una investigación podría verse afectada con la intervención de fuga de información. Y el secreto de la fuente del periodista no es ilimitada. Es claro que de acuerdo al 24 de la Constitución, habría que incluirlo dentro de los delitos que podrían tener intervención telefónica. Pero a mí me parece que por el secreto de las informaciones, por el éxito de las investigaciones, sobre todo cuando estamos a las puertas de un engrandecimiento del crimen organizado, saber quiénes son esas fuentes y sobre todo si son internas es del mayor interés público. Estas fueron las palabras que dio la magistrada de la Sala Primera, Rocío Rojas Morales. Ella indicó que debían plantearse la posibilidad de una reforma constitucional para poder intervenir teléfonos celulares de periodistas con el objetivo de conocer las fuentes de ellos en el Poder Judicial, mismos que les brindan detalles sobre los trabajos judiciales, especialmente los del OIJ. La magistrada de la Sala Constitucional, Nancy Hernández, dijo que esa es la posición de la magistrada, pero no la de la Comisión de Enlace Corte-OIJ, ni tampoco de la Corte. Quería aclarar que nosotros el protocolo que estamos tratando de construir se enmarcaría con absoluto respeto al fallo de la Sala Constitucional. Es decir, si nosotros tenemos fuga de información, tenemos que investigar a nuestros funcionarios, no a los periodistas ni las fuentes de los periodistas, sino al revés. En vez de buscar hacerle un cruce de llamadas al periodista o intervenir al periodista, lo que hay que hacer es ver cuáles funcionarios manejaban la información del operativo y hacer la investigación a través de ellos. El Colegio de Periodistas cuestionó la posición de la magistrada y pidió retractarse ante la intención de intervenir los teléfonos de los periodistas. Censuro abiertamente la propuesta de la magistrada Rojas tendiente a intervenir los teléfonos de los periodistas. No es posible que la prensa costarricense sufra tal ataque, y mucho menos proveniendo del Poder Judicial. Invito a la magistrada Rojas a dejar de lado esa propuesta y que sea al interior de la Corte que investiguen si hay o no fuga de información. Pero no se puede bajo ninguna circunstancia atentar contra la libertad de prensa, atentar contra el secreto de las fuentes y mucho menos atentar con el derecho a la información que tiene la sociedad costarricense.
Por su parte, el presidente de la Corte, Fernando Cruz, le dijo esta tarde a Costa Rica Noticias que esa no es la posición de la Corte, ni tampoco están gestionando ningún proyecto de ese tipo. Yo lo interpreté como una reflexión que ella hacía sobre una posible discusión en un futuro de una serie de reformas que deberían hacerse, que incluiría eventualmente, porque si uno escucha lo que ella dijo, se refería prácticamente a una reforma con trascendencia constitucional, pero es una posición de ella a propósito de una propuesta que hizo la magistrada Solano Castro, pero es una posición que era una reflexión que no tiene nada que ver con ninguna línea político o jurídica de la Corte. Era una reflexión que hizo doña Iris Rocío, muy personal. La declaración se dio luego del informe que brindó la magistrada Patricia Solano, donde indicó que aún está pendiente el análisis de un protocolo entre la Comisión de Enlace Corte-OIJ con los medios de comunicación sobre los perímetros en los allanamientos y la seguridad en las mismas operaciones. La deuda de la Fábrica Nacional de Licores se ha convertido en un lastre para el Consejo Nacional de Producción. El Estado valora la venta o concesión de este activo para pagar deuda, pero los trabajadores se oponen. Con el objetivo de reducir el déficit sin afectar programas sociales, cerrar instituciones públicas o crear nuevos impuestos, el ministro de Hacienda propuso a los diputados la venta o concesión de la Fábrica Nacional de Licores y el Banco Internacional de Costa Rica, BICSA. En el caso de la FANAL, su venta o concesión le generaría al Estado unos 10.000 millones de colones, equivalente a 0,03% del PIB. No obstante, esto no será una situación que se dé pronto, pues las instituciones implicadas deberán hacer estudios de factibilidad de estas iniciativas. Posteriormente, se requiere la aprobación de un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa. Bueno, nosotros estamos ya trabajando sobre eso. Para la semana entrante tenemos una reunión con los personeros del CNP, ¿verdad? Para trabajar sobre esas figuras. Lo mismo, pues ayer don Rogis habló con el sindicato, les hicimos esta presentación, cuáles son nuestras preocupaciones, cuáles son las inquietudes que tenemos y cómo es que nosotros creemos que podemos avanzar con ellos. Ellos, el sindicato, van a ser parte importante de la toma de decisiones que hagamos en la FANAL para poder avanzar en esas dos posibilidades de la concesión o una posible venta. Según el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción, esta medida más bien vendría a fortalecer el CNP, dueño de la FANAL, y por tanto la protección de pequeños y medianos productores agrícolas. En caso de un impago de FANAL, arrastre el crecimiento del CNP como institución, que ha sido un crecimiento muy positivo durante el 2019, fue de un 42%. Las causas básicamente se refiere a la diferencia que ha habido en los impuestos y algunos compromisos que se dejaron de pagar en su momento, que repito, vienen desde 2002, 2004 a la fecha. Con los impuestos, nosotros seguimos pagando impuestos, pero hay una diferencia que no se está cancelando y eso nos está afectando. No obstante, para Manuel Porras, del Sindicato de Trabajadores del CNP, la venta o concesión de la FANAL traería no solo pérdidas a su institución, sino al Estado en general. Es una situación que se puede dar, eso estamos claros que se puede dar, pero que creemos que es más el daño que podría causar que lo que podría resolver en el tema fiscal. Y sería una afectación importantísima para el tema de la reactivación económica, porque estaríamos afectando a miles de pequeños y micros productores agropecuarios que hoy se sustentan bajo programas que desarrolla el Consejo Nacional de Producción. Con respecto a la propuesta de vender BICSA, en el Banco de Costa Rica, dueño del 51% de la entidad, detallaron que reafirman su anuencia y total disposición de colaborar con las solicitudes, acciones o información que requiera el gobierno en relación con esta iniciativa orientada a mejorar las finanzas públicas. El cambio climático afecta a todos los sectores de la sociedad y poco a poco cada uno de ellos deberá irse ajustando a las necesidades del ambiente. Vamos a conocer cómo lo están haciendo los servicios públicos.
Uno de los principales problemas ambientales que enfrenta hoy el mundo es el cambio climático, generado por la emisión sin control de gases efecto invernadero y que ha desatado que la concentración del dióxido de carbono CO2 aumente cada vez en los últimos años. En Costa Rica, en nuestro país, la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos tiene como misión garantizar la atención de las necesidades de los usuarios y la prestación de los servicios en términos de equidad, acceso, costo, sostenibilidad ambiental y calidad. Por esta razón, ha iniciado la búsqueda de acciones de cara a los desafíos que plantea el cambio climático y el papel de las políticas públicas y la regulación. Estamos desarrollando metodologías tarifarias que permitan hacer sostenible el uso de buses y vehículos eléctricos a través de tarifas razonables, apropiadas, que incentiven estas iniciativas que disminuyen las emisiones de dióxido de carbono. ¿Cómo se puede lograr? Especialistas internacionales en materia de servicios públicos han encontrado distintas modalidades de casos de éxito para poder reducir el impacto de buses y de plantas eléctricas al medio ambiente. Por ejemplo, en transporte público, Europa ha innovado en flotas eléctricas y centros de movilidad urbana, reduciendo la contaminación de combustibles fósiles en las grandes ciudades. Hay mucha buena práctica que Costa Rica podría adaptar a las ciudades y a las regiones que tiene. En cuestión de electrificación, hay mucha práctica, mucha experiencia en cuestión de manejo de flotas eléctricas, con autobuses muy eficientes, que tienen gran capacidad de kilometraje y eso se puede hacer. La tecnología ya está, ya existe, ya se puede importar, se puede traer. Por otro lado, en materia de electrificación, los avances tecnológicos han permitido desde el almacenamiento de energía para reducir la emisión de carbono hasta la instalación de medidores inteligentes. Entonces, lo que el almacenamiento nos ofrece es la oportunidad para poder controlar esos recursos, porque cuando tenemos más variabilidad en el sistema, necesitamos más flexibilidad, y eso es lo que nos ofrece el almacenamiento de energía. Es un recurso muy flexible que puede responder rápidamente a los cambios que vemos en la generación o en la demanda. La eficiencia energética se va a lograr con la medición inteligente. Las personas van a ser más sensibles o van a estar mucho más informadas de cuál es el consumo que tienen, entonces van a decidir si les sirve mejor hacer un cambio en el hábito, porque a fin de cuentas ese cambio de hábito le puede dar un ahorro en su factura de electricidad y al mismo tiempo le está beneficiando al país porque puede hacer de que evitemos el encendido de una planta térmica. Pronto tendremos que actuar. Es más, según los expertos, se vuelve cada vez más indispensable reducir los riesgos del cambio climático a través de una actuación colectiva, con la contribución de todos los países. La trascendencia del impacto del cambio climático depende de las acciones que cada país tome para mitigarlo, a través de la planificación, el nivel de inversiones y el acceso a los servicios públicos. Igualmente, como lo vimos al inicio, se hace necesario que se unan el sector público y privado junto a la sociedad civil para evaluar y tomar medidas para que los impactos sean menores y no se magnifiquen. Vamos a hacer una pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más información. Alguien corrió el rumor de que el banco va a invertir su dinero en esa universidad. ¿Qué dijo? Espera, quiero seguir hablando contigo. ¡Basta! No tengo nada que hablar contigo, mamá. Gio. ¡Te lo merecías! De lunes a viernes a las 6 de la noche, con repetición a las 11 de la mañana, en 13, Costa Rica Televisión. ¿Qué les parece si empezamos la mañana con un café y unos consejos de salud para estar con toda la pata? En nuestra sección de turismo les tendremos excelentes recomendaciones. Qué bueno que estás comiendo saludable. En nuestra sección de cocina tendremos deliciosas recetas para que se siga cuidando. En radio, televisión e internet te invitamos a tomarte un café con nosotros y conocer todo lo que te interesa en Café Nacional, la única revista multiplataforma de las mañanas.
Rica, Costa Rica, Costa Rica se aleja y no dirá matarse. Solo una ley especial permitiría al gobierno utilizar 40.000 millones de colones del Fondo de Telecomunicaciones para financiar parte de la deuda pública. El ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, sin duda alguna agitó las aguas en la Asamblea Legislativa el día de ayer. Esto por exponer la situación fiscal que vive nuestro país y la cual no cayó nada bien en los legisladores. El jerarca hizo 11 propuestas para buscar solventar la deuda pública de Costa Rica. Una de ellas radica en utilizar 40.000 millones de colones del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, Fonatel, lo cual ha generado una gran incertidumbre sobre su posibilidad legal. Al menos así lo ven desde la Cámara de Infocomunicación, la cual acuerpa a las operadoras telefónicas y donde aseguran que es ilegal tomar esos 40.000 millones de colones del fondo de la institución. Dentro del proyecto de ley incluyó la toma de fondos de Fonatel. Fonatel es en realidad un fondo de universalidad y solidaridad que nada tiene que ver con un superávit. Es un fondo que fue creado específicamente para atender temas de brecha digital. Sus objetivos son absolutamente diferentes a la materia fiscal. Según Óscar Hernández, experto en Derecho Administrativo, si se crea una ley especial en el primer poder de la República, sí es factible que el dinero llegue a pagar parte de la deuda pública de nuestro país. No es por encima de una ley, es que no es un tema de superioridad, porque las leyes se encuentran ambas en el mismo plano, ¿ya? Sino que la ley especial rige las relaciones especiales para las cuales se aprobó. Entonces sí sería factible en este caso. Correcto, la ley especial rige los objetos especiales para los cuales se aprobó. Según los datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones, SUTEL, quien es el ente rector de Fonatel, esta entidad cuenta con un fondo de 125.000 millones de dólares. Pero, ¿de dónde vienen los recursos de Fonatel? En esta pantalla lo podemos observar. El primer punto es el recurso del Estado por concesión del espectro radioeléctrico. En segunda instancia, las multas y los operadores de telefonía infringen normas de la Ley de Telecomunicaciones. Y el tercer punto es la contribución parafiscal de 1.5% de las ganancias brutas de los operadores telefónicos, esto de manera anual. En la SUTEL aseguran que les preocupa la iniciativa que ya está en el primer poder de la República, esto por la afectación que podría tener en las familias de escasos recursos. Tiene varias cosas que nos preocupan. Una de ellas es que se está pretendiendo tomar dinero de un fondo que está destinado específicamente para llevar servicios de telecomunicaciones, entiéndase internet y telefonía, a zonas, comunidades vulnerables de nuestro país, a poblaciones vulnerables de nuestro país. Y hay 4 proyectos en marcha que tienen compromisos establecidos hasta el año 2027. Hay contratos firmados que se deben cumplir. Por ejemplo, actualmente hay 140.000 familias de escasos recursos que a los que se les entregó una computadora portátil y que además mes a mes con los recursos de Fonatel se les paga el servicio. La propuesta de Hacienda se da en medio de una serie de señalamientos que hace la Contraloría General de la República por la supuesta ineficiencia debido a que el Plan Nacional de Telecomunicaciones no camina como se propuso en principio. Ante esto, el Ministerio de Ciencia y Tecnología asegura que tendrán una mesa de trabajo para buscar solventar los señalamientos, pues aseguran que el funcionamiento de Fonatel es importante para recortar la brecha digital en el país. Estaremos en sesiones de trabajo con la Superintendencia de Telecomunicaciones, analizando el avance de cada uno de los proyectos que están sometidos por medio del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, y estaremos pues tomando las medidas necesarias en aras, insisto, de cumplir con las metas establecidas, porque esto es en beneficio de las personas en condición de vulnerabilidad. Fonatel tiene comprometidos de sus 125 millones de dólares, 359.000 hasta el 2027 en diferentes proyectos. El Ministerio de Educación Pública corre para que 556 estudiantes puedan empezar el curso lectivo. Ellos son alumnos de 15 centros educativos que permanecen cerrados en su mayoría por disconformidad con los docentes o directores nombrados.
El cierre de la escuela 15 de septiembre en Atillo este lunes no fue el único donde un grupo de padres de familia impidió el inicio del curso lectivo. En total, 15 centros educativos permanecen cerrados. Es por eso que en el Ministerio de Educación Pública corren para que 556 estudiantes puedan regresar a las aulas. Los cierres en estos centros educativos se deben a disconformidad con los directores o directoras, conflictos con docentes y problemas de infraestructura. Al ser una planilla volátil, en muchos casos son de escuelas unidocentes en zonas rurales alejadas, en donde se le hace el nombramiento a un funcionario como director y este desestima. Por ende, nuevamente la Dirección de Recursos Humanos tiene que volver a agotar el registro de elegibles para volver a nombrar, y en algunos casos inclusive al no tener un funcionario en la lista de elegibles se tiene que hacer por lo que son procesos de inopia. Al cierre del 2018, el Departamento de Desarrollo Organizacional del Ministerio de Educación Pública organizó una guía para la atención y prevención de este tipo de conflictos en las 27 sedes regionales. Esto con el fin de identificar y atender los casos donde se podría presentar alguna situación de disconformidad y evitar más cierres al inicio del curso lectivo como ocurría años atrás. El año pasado, el Ministerio de Educación Pública se organiza tanto con lo que son oficinas centrales de educación y direcciones regionales para atender cada uno de los casos que se pueden presentar. Para ello, desde el año pasado se hizo un mapeo con cada dirección regional para identificar los mismos, y a su vez en enero tuvimos una reunión con representantes de direcciones regionales y oficinas centrales para seguir coordinando para la atención de estos casos. Los cierres se registran en Cartago, Cañas, Coto, Grande de Terraba, Guapiles, San Carlos, Punta Arenas, Santa Cruz y Sarapiquí. Pese a que las direcciones regionales ya atienden estos casos, aún no se tiene claridad de cuándo se podrían habilitar dichos centros educativos. Y con el ingreso a clases también aumenta la propagación de virus. Lo que más afecta a los menores son los problemas respiratorios y gastrointestinales. Aquí le contamos cómo ayudar a prevenirlos. Según los expertos, prácticas tan sencillas como el correcto lavado de manos y aplicar la técnica del estornudo, lo que es lo mismo estornudar cubriéndose la nariz con el antebrazo, son las maneras más efectivas de evitar contagios de virus. Con la entrada a clases, el contacto por largos periodos entre los estudiantes hace que aumente la propagación de estos, como los que causan gripes y diarreas. En la actualidad, con el más reciente virus mortal, conocido como coronavirus, es importante enseñarle a los niños a extremar las medidas de higiene. Aumentar los casos por infecciones virales en los niños, porque estos pasan de estar aislados en sus casas a estar en aglomeraciones. Entonces, si un compañerito está enfermo, con más facilidad va a contagiar a los demás chicos que están cerca de él. Los cuadros que podemos tener son cuadros respiratorios como gripes y resfríos, y también no podemos dejar de lado lo que son los cuadros gastrointestinales que van a estar produciendo vómito y diarrea. La especialista además recomienda que si un menor está enfermo es mejor que permanezca en casa hasta que se cure, pues enviarlo así a la escuela solo causa que infecte a sus compañeros. Los niños deben tomar en cuenta que las manos deben de lavarlas después de ir al baño, antes de comer, después de limpiarse la nariz, cuando las vean sucias o cuando llegan a casa, luego de la escuela o en cualquier otro lugar. Bueno, el primer tip consiste en que iniciamos el lavado de manos abriendo el tubo de agua, mojándonos las manos, cerrándolo inmediatamente para tomar el jabón, y de esta manera empezar todo lo que es la técnica. Esta técnica que se nos está recomendando permite que el lavado de manos cubra todas las áreas potenciales de la superficie de la mano donde podemos tener patógenos, y de esta manera poderlos eliminar. No usar jabón, no restregarse adecuadamente las manos y enjuagar el jabón al mismo tiempo que se restriega las manos son los principales errores que se cometen, los cuales provocan que los virus y bacterias queden en las manos y lleguen hasta el organismo. 700 docentes renunciaron en el inicio del curso lectivo. Actualmente el Ministerio de Educación Pública tiene 1.200 nombramientos pendientes.
El Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública corre contra el tiempo para cumplir con los protocolos y poder nombrar a 1.200 personas lo más pronto posible. Parte de los nombramientos que están pendientes de cubrir se deben a la renuncia de 700 docentes en el inicio de este curso lectivo, la sustitución de quienes se acogieron a su pensión, así como llenar las vacantes de los docentes que se trasladaron de una plaza interina a una en propiedad. Actualmente tenemos 1.200 vacantes, especialmente algunos profesores de primaria que renunciaron en su mayoría, y lo que sigue acá es seguir haciendo acciones para llevar con la celeridad a estos docentes en los centros educativos. Muchas de estas personas se nombran, pero cuando llegan al centro educativo manifiestan que ya no están interesados y vienen y renuncian. Por otro lado, en la semana anterior se presentaron cerca de 1.500 incapacidades ante el Ministerio de Educación Pública. Todas tenemos que sustituirlas porque es un servicio educativo. El servicio educativo no se puede interrumpir. Estamos obligados por el 77 de la Constitución Política a dar continuidad en todo momento y a lo largo y ancho de nuestro país en cada uno. La planilla del MEP es de 80.000 funcionarios, de los cuales cerca de 60.000 son docentes. Y en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos a la martilla, una especie de familia del mapache, pero que tiene similitud con el mono y el oso. La martilla es un pariente del mapache, pero al observarlo parece una mezcla entre un oso pequeño y un mono. Su descripción inicial confundió a los zoólogos, quienes lo clasificaron en el grupo de los primates hasta que finalmente se supo su relación con los carnívoros. Tienen cola prensil, además su dieta es a base de frutas y sus patas tienen plantas similares a las del mono. Este animalito come frutas, flores, insectos, miel, huevos y otras materias. Es de hábitos nocturnos. Tiene la particularidad de ser uno de los 2 únicos carnívoros del mundo que posee una cola prensil. Es posible que sea un eficiente dispersor de semillas en los bosques debido a la variedad de fruta que come y que las semillas pasan intactas por su tracto digestivo. Igualmente podría ser un importante polinizador de algunos árboles, pues busca el néctar de sus flores. Si en algunas de sus salidas a paseos por el bosque en una noche escucha una serie de gritillos seguidos y agudos, ponga mucha atención, pues podría tratarse de una martilla en las ramas de los árboles. Pasamos ahora al ámbito internacional. El presidente del Congreso salvadoreño, Mario Ponce, tildó de intento de golpe de Estado el ingreso el domingo de militares a ese órgano junto al presidente Nayib Bukele, acción por la que la Corte Suprema advirtió al mandatario. El presidente del Congreso de El Salvador, Mario Ponce, se pronunció el lunes sobre el ingreso al hemiciclo de militares armados junto al presidente del país, Nayib Bukele, ocurrido el domingo. Custodiado por un séquito de seguridad del Estado Mayor Presidencial, el mandatario habló por unos minutos y luego se retiró del lugar. Ya la Junta Directiva se ha reunido y la Comisión Política de forma conjunta para analizar la situación y tomar acciones en relación a ese intento de golpe de Estado al órgano legislativo. La situación se generó por la negativa de los legisladores a aprobar un préstamo de $109 millones. El Ejecutivo requiere de esos fondos para la compra de equipamiento del Ejército y la Policía, que es clave para mantener en marcha un plan en contra de las violentas pandillas. No es posible que 28 años después de los acuerdos de paz tengamos a gente de nuestras Fuerzas Armadas invadiendo el órgano legislativo con armas de guerra.
El domingo ingresaron a la sede del Congreso soldados del ejército usando chalecos antibala y portando fusiles de asalto junto a policías antimotines. Luego rodearon el Salón Azul, que sirve de sala de debates para los 84 diputados. Fuera del recinto legislativo también hubo fuerte presencia de militares. El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, afirmó el lunes que no va a pasar nada en Venezuela tras la gira internacional del opositor Juan Guaidó, quien reiteró su llamado a elevar la presión en las calles contra el gobierno cuando regrese al país. Venezuela va a ser libre. El líder opositor venezolano Juan Guaidó reiteró su llamado a elevar la presión en las calles contra el gobierno de Nicolás Maduro cuando regrese al país. Burlando una prohibición de salida de Venezuela, el jefe del Parlamento emprendió el 19 de enero una gira por Colombia, varios países de Europa y Estados Unidos, que lo reconocen como mandatario encargado. Regreso a mi patria con nuestros afectos, regreso con compromiso de nuestros aliados, con acciones y medidas que se irán ejecutando y con el llamado a nuestro pueblo para que volvamos a reactivar la lucha y la movilización popular. El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, afirmó el lunes que no va a pasar nada en Venezuela tras la gira internacional de Guaidó. El presidente de la oficialista Asamblea Constituyente aseguró que en el caso del opositor acusado entre otros delitos de traición a la patria no habrá impunidad, aunque sin llegar a mencionar un posible arresto. Las fuerzas militares y de policías están en alerta en Colombia ante el anuncio de los rebeldes del Ejército Liberación Nacional de realizar un paro armado que pretende impedir bajo amenazas la movilización en el país. Todas las unidades militares. Las fuerzas militares y policiales de Colombia están en alerta. Así lo anunció el lunes el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en respuesta al desafío lanzado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, que advirtió con realizar un paro armado que pretende impedir bajo amenazas la movilización en el país. Las fuerzas militares y la Policía Nacional van a responder con la firmeza adecuada y legítima y con todo rigor ante las amenazas de estos terroristas. En un comunicado difundido en redes sociales, el ELN señaló que impondrá un paro armado en el territorio nacional de 72 horas a partir del 14 de febrero y pidió a la población mantenerse en sus viviendas para evitar lamentar consecuencias. El gobierno colombiano insistió en que responderá a los guerrilleros, pero no dio cuenta de acciones concretas o movimientos especiales por parte de las tropas. No vamos a permitir que estos criminales vengan a chantajear al gobierno con terrorismo y ataques a la población civil y a la infraestructura, alegando falsos deseos de paz. Reconocida como la última guerrilla activa en Colombia, el ELN cuenta con unos 2.300 combatientes y opera en el 10% de los 1.100 municipios del territorio, según cifras oficiales y de organizaciones independientes. El gobierno del derechista Iván Duque rompió los diálogos de paz con el ELN, tras un atentado con coche bomba contra una escuela policial en Bogotá, en el que murieron 22 cadetes hace poco más de un año. Colombia vivió un alivio de la violencia con el acuerdo de paz con las FARC en 2016, pero aún persisten grupos armados financiados por el narcotráfico que imponen su ley en zonas apartadas. Condenemos. La titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, urgió al primer ministro británico Boris Johnson a buscar un futuro acuerdo comercial más ambicioso, aunque advirtió que todo pacto tiene sus reglas. La titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llamó el martes al primer ministro británico Boris Johnson a buscar un futuro acuerdo comercial más ambicioso. La presidenta de la comisión dijo que le sorprendió oír a Johnson hablar de alcanzar un modelo como el australiano, ya que aseguró que el bloque no tiene acuerdos comerciales con Australia, sino que actualmente negocian en los términos de la Organización Mundial del Comercio. Si esa es la decisión británica, estamos bien con eso sin ninguna duda, pero de hecho estamos de acuerdo con Australia en que debemos poner fin a esta situación y trabajar en un acuerdo comercial con ellos. Por supuesto, el Reino Unido puede decidir conformarse con menos, pero personalmente creo que deberíamos ser mucho más ambiciosos. Tras el Brexit, Londres y Bruselas se disponen a iniciar en marzo las negociaciones sobre su futura relación, en base a la declaración política acordada por ambos en 2019, que establece la necesidad de contar con una competencia abierta y leal.
No obstante, la Unión Europea teme que el Reino Unido socave el mercado único europeo al apartarse de las reglas del bloque en materia de competencia, ayudas de Estado, protección social o ambiental. Hasta acá nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias. Gracias por su compañía. Recuerde, le esperamos al mediodía con más información. Que tenga un excelente día. ¿Qué puedo hacer si mi perrongo tiene una emergencia? Hola, yo soy Susana y esto es Etcétera. Y hoy les traigo varias preguntas para ver qué tanto saben de primeros auxilios para mascotas. Bienvenidos y bienvenidas a su programa favorito, ¿Quién se lo sabe todo? Vamos a darle la bienvenida